El título del mensaje de hoy es Lo que el mundo ve y lo que Dios ve. ¿Entendió el título? Lo que el mundo ve y lo que Dios ve, ¿ok? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es como nosotros vemos y otra cosa es como Dios ve las cosas, ¿correcto? Dos cosas totalmente diferentes. Cuando Dios llamó a Moisés, que estaba en el desierto, ¿lo llamó desde dónde? De la zarza. Estaba en el desierto y dice que Moisés vio una zarza ardiendo. Y cuando dijo, voy a ver qué pasó, por qué la zarza arde y no se consume. Y fue a ver la zarza y Dios llamó a Moisés desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el sitio donde pisas, tierra santa es. Y Dios le dijo, Moisés, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y he venido para libertarlo. Le estaba diciendo, a ti te he escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando Moisés escuchó esas cosas, Moisés le dijo, pero Señor, yo soy, ¿qué? Yo soy tartamudo, no sé hablar. Aparte de eso, tú sabes que yo maté allá al egipcio, soy un asesino. Tremendo. O sea que, ¿cómo se sentía Moisés? Dijo, no, pues, ¿cómo me va a decir que yo voy a ir a liberar, que tú me vas a usar para liberar el pueblo de Egipto de la esclavitud? Soy un asesino, soy un tartamudo, no sé hablar. Así se veía Moisés. Así se veía Moisés. Pero ¿cómo lo veía Dios? Dios lo veía diferente. Dios lo veía como un hombre fuerte, un hombre de confianza, un hombre en el que se podía confiar. Y hay algo que dice la Biblia de Moisés en Números 12:3. En Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. ¡Qué tremendo! Entonces mire que Moisés se sentía asesino, tartamudo, no servía para nada. En cambio Dios lo veía diferente. Dios lo veía muy, muy distinto, ¿me entiende? Yo le hago una pregunta. ¿Cómo se ve usted? Porque ahí es donde viene como el cójame el trompo en esa uña. ¿Cómo se ve usted? En la vida es muy importante cómo uno se ve. Pero lo más importante es cómo nos ve Dios. Y déjeme decirle, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, usted nunca volverá a ser el mismo. ¿Cuántos dijeron amén? Yo hubiera estado allá, yo me hubiera brincado. ¡Amén! Claro, ya no soy el mismo. Claro. Porque cuando yo tuve un encuentro con Jesús, mi vida cambió. Entonces, si usted ha tenido un verdadero encuentro con Jesús, usted nunca volverá a ser el mismo. Dígale a su vecino, nunca volverá a ser el mismo. Deje de estar recordando el pasado, deje de mantener odio, deje de criticar, deje tanto chisme. Sí, deje de pegarse tanto al celular, a las redes, no. Usted está en Cristo ahora, edifique su carácter, edifique su temperamento, porque ¿para dónde vamos? Nadie dijo amén. ¿Para dónde vamos? Para el cielo. Allá tenemos que ser santos y verdaderos hijos de Dios, ¿me entiende? Si tú tienes un encuentro con Jesús o tuviste un encuentro, ¿cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Yo tuve un encuentro con Jesús y mi vida cambió. Nunca volverá a ser lo mismo, ni nunca volví a ser el mismo.
¿Cuántos han escuchado hablar de Saulo de Tarso? ¿Lo conoce? ¿Quién es Saulo de Tarso? El apóstol Pablo. Cuando Saulo de Tarso tenía una cualidad. ¿Y cuál era la gran cualidad de Saulo de Tarso? Que perseguía y mataba ¿a quién? A los cristianos, a todos los seguidores de Jesús. Saulo de Tarso perseguía y mataba a todos los seguidores de Jesús. ¿Y por qué lo hacía? Sencillo, porque eso es lo que le habían enseñado en la religión. Que los cristianos eran lo peor, que seguir a Jesús era peor, y él era un buen judío. Era judío de nacimiento, aparte de ser judío de nacimiento, también era romano. Era romano. Estudió, por decirlo en esta época, en Harvard, a los pies de Gamaliel. Un tremendo maestro, o sea que ese, aparte de todo eso, Saulo era rico. Era fariseo, pertenecía al templo. Le daban cartas para que fuera y matara y persiguiera a los cristianos. Tremendo. Pero ¿qué pasó? ¿Tuvo un encuentro con quién? Con Jesús. En el camino Jesús se le apareció y lo tumbó del caballo y le dijo: Saulo, Saulo. Y el hombre: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora llega una pregunta: ¿Saulo perseguía a Jesús? No, ¿a quién perseguía? A los seguidores de Jesús. Y Jesús fue claro: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Imagínate uno dándole coces a un chuzo, un aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Tremendo. Ese gran Saulo, el estudiado en Harvard, con títulos, con posgrados, y un tremendo estudiado. Pero Saulo, después que tuvo un encuentro con Jesús, nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué dijo Saulo de Tarso en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 8? Está hablando Saulo de Tarso. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de ¿qué? De Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Qué tremenda enseñanza! Un hombre rico, un millonario, con buen puesto en el templo y todo. Dice: pero tuve un encuentro con Jesús, y desde que tuve ese encuentro con Jesús, no me importa que yo era judío, que yo era romano, que era estudiado, que estuve a los pies de Gamaliel, no me importa lo que era. Todo eso lo estimo por basura, por ganarme el amor ¿de quién? De Cristo Jesús. Dijo: todo lo he dejado por basura. Pablo nunca volvió a ser el mismo. Antes era un asesino, antes era el perseguidor de la iglesia y ahora era un predicador de Jesucristo.
¡Qué tremendo! Escúcheme, Dios es perfecto y Saulo de Tarso, estudiado, sabio, rico, con todos los títulos, Dios necesitaba a ese hombre al servicio de él, porque cuando usted va a la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, casi todos son los libros de Pablo de Tarso, de Saulo. Fue el que prácticamente escribió el Nuevo Testamento, tremendo. Así que si usted y yo hemos tenido un verdadero encuentro con Jesús, le quiero dar un consejo. Por favor, no vuelva atrás. Vamos, dígale a su vecino, no vuelva atrás. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura, ¿en qué? En Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se veían Moisés y Pablo? Se veían terribles, asesinos, mala gente y todas las cosas. Pero ¿cómo los veía Dios? Aquí es donde viene lo bonito. Dios, escúcheme bien, el único quien sabe cómo somos nosotros es Dios. Saulo y Moisés se veían lo que eran, mala gente, perseguidores de la iglesia, asesinos, pero Dios, que puede ver tu futuro, que puede ver tu corazón, Él sabe quién eres en verdad. Él sabe. ¿Usted cree que yo pensaba, antes de conocer a Jesús, que yo iba a ser un predicador? Olvídese. Odiaba a los cristianos. Me caían gordos. Sí. Yo pasaba por una iglesia cristiana y los veía cantar y decía, todos esos locos fanáticos. Increíble, ¿me entiende? Pero Dios conocía mi corazón y Dios se atravesó en mi vida. Y Dios se atravesó en la vida suya, hermano. Usted no buscó a Dios, Dios lo buscó a usted y Dios me buscó a mí. Porque la diferencia es que Dios sí conoce cómo somos en verdad. No me importa cómo te sientas, Dios te conoce. Dios conoce cómo eres de verdad. Dios veía a Moisés y a Saulo como los más fieles, los más mansos, los más santos, porque esa era su verdadera, su realidad verdadera era eso. Usted no se crea nada. Usted no se crea lo que le han dicho. Usted no se crea que usted nació de una noche de locura de su papá. No. Usted nació porque Dios tenía un plan para usted. ¿Me entiende? Por eso, porque Dios tenía un plan para usted. Por eso usted nació. Si Dios no hubiera tenido un plan para usted, usted no hubiese nacido, pero Dios tenía un plan para mí. Diga conmigo, Dios tenía un plan para mí. Así que tú tienes que pensar que tú eres muy importante delante de Dios. Amén. ¿Listo o no? Y hablando de esto, de cómo ve Dios y cómo ve el mundo, ¿cuántos recuerdan han oído nombrar al gran rey Salomón? Amén, hermano. ¿Sí o no? Y la gente lo tiene por el rey más famoso. ¿Y cuántas películas no ha hecho Hollywood del rey Salomón? ¿Sí o no? Hemos escuchado Las minas del rey Salomón. ¿Sí o no es así? Salomón y la reina de Saba. Ah, tremendo. El tesoro del rey Salomón. Sí, puras películas de Salomón. Indiana Jones es el mismo Salomón. Indiana Jones. Y muchas películas sobre Salomón. El hombre más sabio de la tierra. ¿Quién es? Salomón. Vuelvo y pregunto. ¿El hombre más sabio de la tierra quién era? Salomón. Entonces, el hombre más sabio, el hombre más cool, como dicen hoy los muchachos de la época, era el rey Salomón. Se hicieron en Hollywood muchas películas de Salomón.
Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántas películas hizo Hollywood de David? Si acaso de pronto alguna que no sabe, pero ninguna. Todas las películas que hizo Hollywood fueron sobre el rey Salomón. Ah, tremendo. El tesoro del rey Salomón, la reina de Saba y el rey Salomón. Y usted escucha todo sobre el rey Salomón. Cuando usted escucha la historia del rey Salomón, dice que él construyó el templo y que él construyó su palacio y el trono donde sentaba el rey Salomón, aquí estaba el trono del rey Salomón, aquí sentado, el hombre se sentaba en su tremendo trono y a la izquierda y a la derecha que había del trono, dos tremendos leones hechos de oro. Y para subir al trono habían 6 gradas. Y a la derecha y a la izquierda de cada grada que habían leones, 2 leones, o sea que habían 12 leones. O sea que el trono de Salomón era impresionante. Es más, Jesús dijo que Salomón ni con tanto dinero se vistió como Dios viste a los lirios del campo. Sí. Dice la Biblia, usted tiene que leer esta Biblia porque lo bueno es leer. Que Salomón, cuando cumplía años, ¿qué cree que era el regalo que le daban? ¿Ah? Cuando cumplía años, lo subían a una pesa. 120 kilos, Salomón. Ah, muy bien. Entonces, pesaba 120 kilos, entonces le traía 120 kilos de oro. Ese era el regalo. O sea que cuando se iba a cumplir el otro cumpleaños, ¿qué hacía Salomón? Comer y comer y comer. Ah, 140 kilos. Bueno, pues 20 kilos más de oro. Entonces el hombre amaba el dinero. Era loco por la plata. El rey Salomón construyó fuera del templo, fuera de su palacio, construyó varias casas, varias viviendas. Y cuando usted ve el Eclesiastés, dice que él no se abstuvo de nada. Dijo, quise beber vino y nadie bebía más que yo. Nadie bebía más vino que yo, dice. Le dije a mi cuerpo, ¿quiere enloquecer? Enloquécete. Quise tener cantoras y cantores y no había ningún reino en la tierra que tuviera más cantores que Salomón. Él hacía todo lo que quería. Y dice que tuvo 1000 mujeres. 1000. Se casó con 700 y tenía 300 concubinas. O sea que Salomón fue rey, pero estaba loco. Hacía todo lo que Dios no le agradaba. Tuvo el ejército de carros, de caballos para ir a la guerra más grande que había en la época. La tuvo Salomón. Entonces yo le hago una pregunta. Dice que Dios se le presentó a Salomón en sueños, ¿sí o no es así? Y le dijo, pídeme lo que quieras. Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3:5. ¿Qué dice? Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dije, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora sí vamos al 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas,
ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, por tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Tremendo, parémoslo hasta allí. ¡Qué tremendo! Dios se le apareció en sueños y él le dijo que le diera sabiduría. Y sí, la Biblia dice que fue el sabio, que ha sido el hombre más sabio que ha habido en la tierra. Pero ¿qué pasó con Salomón? Dios le dio sabiduría, Dios le dio fama, Dios le dio riqueza. Él agarró mujeres, él agarró el oro, él agarró la fama, él se pavoneaba como un pavo. El gran rey Salomón, de todo el planeta Tierra iban a ver, a conocerlo por la sabiduría. Y todas las mujeres más lindas del mundo iban para verse con él, a ver cómo se acostaba con Salomón. Y era como difícil porque Salomón era muy fiel a su esposa, ¿no? ¿Sí o no? Nada de fiel. ¿Me entiende? Salomón se enloqueció, se llenó de oro. Usted tiene que leer la Biblia, dice que el rey no podía tener mucha plata, que debía manejarla para que no se dañara su corazón. Salomón no quería plata y plata y plata y plata y plata. Dios le dio fama, la gente quería hablar con Salomón. Salomón se volvió el hombre más importante de la tierra. Pero para Dios, el dinero no es tan importante, y sí es importante. Son dos cosas que tienen como algo que enfrentar, con que enfrentarnos. Depende para qué use usted el dinero. ¿Por qué? Porque allá donde vamos a ir a vivir, ¿quiénes van a ir a vivir conmigo allá arriba? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que las calles son qué? De oro. No que parecen de oro, no que están pintadas, no, son de oro. ¿Y que el mar es de qué? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que el mar es de cristal, de vidrio? No, de diamantes. El diamante es lo más fuerte que hay, más fuerte que el acero. Calles de oro y mar de diamante. El dinero no es malo, depende de tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Para qué está tu corazón? ¿Me entiende? Ahora ya le di todo este repaso, ahora le hago la pregunta que yo creo que ya lo deben saber contestar. ¿Quién hizo el templo para Dios? Ojo, está escrito y todo el mundo lo sabe que el que construyó el templo, el primer templo para Dios fue Salomón. Pero, diga conmigo, pero no es así. Sí, está escrito que Salomón hizo el templo para Dios, pero no es así. Antes de morir su padre David, antes de morir lo nombró por el rey de Israel y le dijo, ojo, Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice así, David está hablando, está para morir. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de quién? De tu padre. Y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Jehová escudriña qué?
Dígale a su vecino, Dios conoce tu secreto, lo que tienes por allá guardado. Porque Dios conoce los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscas, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¡Wow! Tremendo, tremendo. 10. Mira pues ahora que Jehová te ha puesto, que te ha elegido para que edifiques. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. 11. Ojo, aquí está la clave. Y David dio a Salomón su hijo, ¿qué? El plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Ay, ay, ay. Volvemos a leer el 11. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Quién le dio los planos a Salomón? David, su padre. ¡Qué tremendo! Le dio los planos del templo. ¡Wow! O sea que los planos del templo no los dio Salomón, no. Fue David, tremendo. Fue David el que le dio los planos del templo, tremendo. Vamos ahí mismo al versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas, ¿por quién? Por la mano de Jehová que me hizo entender todas las obras del diseño. Ojo para que aprendan algo. ¿Quién diseñó el templo? Dios. Tremendo. ¿Y a quién le dio los planos? A David. Mire qué tremendo. La gente cree que Salomón fue el gran rey. No. Fue David, era el apasionado y el loco por Dios. Y Dios le dio los planos del templo ¿a quién? A David. Dios se los dio a David. Pero todo nació en el corazón ¿de quién? De David. Porque el que tuvo la idea de hacerle una casa para Dios fue David. Le dijo David a Dios, voy a construir un templo para ti. Y Dios le dijo, ¿yo podré habitar en un templo? Dijo, no. David le dijo, será el estrado de tus pies. Y Dios le dijo, no, porque has derramado mucha sangre. Yo quiero que usted entienda algo. Ojo, David siendo jovencito de 13 y 14 años, ¿era qué? Se lo he enseñado muchas veces, hasta la semana pasada. ¿Era qué? Pastor de ovejas, sí. Ojo, yo quiero que ustedes aprendan, porque si yo me quemo los lomos aquí enseñándoles y le pregunto a los 8 días y no saben, entonces no están anotando ni están aprendiendo, entonces ¿de qué me gano? Yo necesito que esta sea una iglesia que tenga gente apasionada por Dios. Aplauda si va a perder, que tenga gente apasionada por Dios, que lo ame de verdad y que aprenda. Sí, señor. Sí, señor. Todo nació en el corazón de David. David era pastor de ovejas. ¿Qué más? Siendo pastor, era cantor. Era salmista. Él le cantaba a Dios todos los días y le tocaba salmos. ¿Qué más? Fue rey. Mire bien todo lo que fue David. Y siendo rey también fue guerrero. Destruyó a todos los enemigos de Israel.
¿Y qué más dice la Biblia que fue David? Fue profeta. Increíble. Increíble todo lo que fue David. Pastor de ovejas, salmista, cantor, guerrero, rey. Mató a todos los enemigos de Israel y aparte de Yapa fue ¿qué? Profeta. Pero ¿sabe qué era lo más importante de David? Y que debe ser para usted y para mí, era que David era apasionado por Dios. David era loco, enamorado de Dios. David era fiel a Dios. Así soy yo, diga usted. Vamos, declare algo bueno para su futuro. Diga, así soy yo. David era fiel a Dios. Y Dios le dio los planos del templo. Escúcheme bien. Dios le dio los planos del templo. Y recuerde que cuando Salomón fue nombrado rey, él se preocupó porque su ropa la hacían los mejores sastres del mundo. En su cumpleaños, peso en oro. Su trono, una locura. Pero, otra vez diga, pero. David no era así. David era enamorado de Dios. David, después de que Dios le dio los planos del templo, se dedicó, escúcheme bien, se dedicó a amontonar oro, plata, bronce y madera para construirle el templo a Dios. La Biblia usted nunca lo escucha diciendo que Salomón amontonó plata para darle a Dios. No, David amontonó plata para construir el templo de Dios. ¿Y qué dice Primera de Crónicas 29:2 al 5? Dice así, Primera de Crónicas 29:2. Está David para morir y está reunido con todos sus séquitos. Dice así: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de onay, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol ¿en qué? En abundancia, correcto. 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Sigamos. 4. 3,000 talentos de oro de Ofir, el oro más fino del mundo. Y 7,000, ¿qué? 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de la mano de los artífices. ¿Y quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria para pintar la iglesia? Ay, ¿cómo vieron lo de David? Mire bien, dice así, voy a leer en el lenguaje actual, dice así el 29:1. El rey David le dijo a toda la asamblea: Dios ha escogido a mi hijo Salomón para una obra de esta magnitud. Todavía
le falta experiencia. El palacio no es para un hombre, sino para Dios, el Señor. Con mucho esfuerzo he hecho los preparativos para el templo de Dios. He conseguido oro para los objetos de oro, plata para los de plata y bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, madera para los de madera y piedras de onay, piedras de engaste, piedras talladas de diversos colores, piedras preciosas de toda clase y mármol en abundancia. Además, aparte de lo que yo he conseguido por amor al templo de mi Dios, entregué para su templo todo el oro y la plata que poseo. Mire bien lo que dice aquí: 100,000 kilos de oro de Ofir. ¿Está escuchando cuántos kilos? 100,000 kilos de oro de Ofir y 230,000 kilos de plata, finísimas para recubrir las paredes de los edificios, para todos los objetos de oro y de plata y para toda clase de trabajo que hagan los orfebres. ¿Quién desea de ustedes que quiera dar una ofrenda para Jehová? Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas toneladas de oro dio? Toneladas, 6,000 toneladas de oro y 100 y pico mil toneladas de plata, fuera de las piedras preciosas, fuera del mármol. Eso lo hizo David callado sin que nadie supiera. Lo entregó solo cuando iba a morir para que construyeran el templo. O sea que ese templo espectacular, que todo por dentro era de oro, ¿quién puso el oro? David. Y las cosas que no se veían de plata, ¿quién puso la plata? David. Y la mejor madera del mundo, ¿la puso quién? David. Entonces ahora le hago una pregunta. ¿Quién hizo el templo para Dios? David. David, simplemente David. ¿Y eso por qué? Sencillo, porque ese era el corazón de David. No fue perfecto. Ojo, algo que tiene bonito la Biblia es que la Biblia no maquilla a nadie. A nadie. Y la Biblia nos habla que David mató, se enamoró de la mujer de un soldado de él, le echó mano a la mujer y mató ¿a quién? Al marido. Sí, él no fue perfecto. Mató y pecó, pero tenía una cualidad: se arrepentía de corazón y no de boca. Cuando mató a Urías Eteo por quedarse con su mujer, con Betsabé, y que el profeta le dijo que él era el que había hecho eso, David, el mismo David se autocondenó: el tal hombre debe morir. Y el profeta le dijo: Dios te ha perdonado, no morirás. No morirás. Ahí es donde David escribió uno de los salmos más hermosos. ¿Cuál salmo? Salmo 51. Dice así, mire bien, cuando una persona es transparente, cuando una persona no es religiosa, sino cuando cuando una persona abre el corazón a Dios con sinceridad. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Esto después de que pecó. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira lo primero que le dice, ¿qué? Borra mis rebeliones. 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Se reconocía como pecador. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. 5.
He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 7. Purifícame con hisopo y seré ¿qué? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que ¿qué? Que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Mire bien ese hombre como clamaba. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mire el 11 tan hermoso. No me eches de delante de ti. ¿Qué más? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hasta allí. Cuando usted va al Antiguo Testamento, el único hombre que hablaba del Espíritu Santo era David. Y cuando pecó dijo, haz lo que quieras. Es más, levantó un enemigo para que lo matara a su mismo hijo. Y David fue y entregó el reino. Y fue y entregó el palacio. Y fue y entregó las mujeres. Y fue y entregó todo. Y se fue a pie limpio subiendo por el bosque, llorando y pidiendo perdón a Dios. Lo dejó todo. Dijo, Señor, quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire que ese hombre valoraba más lo espiritual que lo material. Tremendo. Ahora le hago una pregunta y con esto termino. ¿Cuál rey ha sido más famoso, Salomón o David? Según el mundo, Salomón, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el verdadero rey de Israel? David. David fue el verdadero rey de Israel. A mí me da curioso porque yo he predicado más de una vez y le he dicho que el peor rey que tuvo Israel fue Salomón. Ahora yo le quiero, con eso termino, con esta perla. ¿Quién guió al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a la idolatría? Porque alguien lo tuvo que haber guiado. Salomón. Porque Salomón construyó el templo por orden de su padre y los planos de Dios. Pero él no solo construyó el templo, sino que construyó los lugares altos, el templo para los dioses paganos. ¿Quién dijo eso, pastor? La Biblia. ¿Quién lo dice? La Biblia. Abra Segunda de Reyes 23:13. Yo quiero que anoten, que aprendan, por favor. ¿Qué dice Segunda de Reyes 23:13? Muy sencillo, dice así. Asimismo, aquí estamos hablando del rey Josías, que esta prédica continúa el próximo sábado. Asimismo, profanó el rey Josías los lugares altos estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales que Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astoré, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Quién construyó esos templos paganos? Salomón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué diferencia entre David y su hijo Salomón! Primera de Reyes 11:1-13. Mire bien lo que dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová ha dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros,
porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses, tras sus ídolos. A estas pues se juntó Salomón con amor. 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué pasó? Desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón ¿de quién? De David su padre. Porque Salomón siguió a Astoré, dios de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová, y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, y no guardaste mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, ojo a lo que sigue aquí. Sin embargo, no lo haré en tus días. ¿Por qué? Mire, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor ¿a quién? A David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Qué tremendo. ¿Cómo les quedó el ojo con el rey Salomón? No es como nos lo han pintado Hollywood y la gente. Fue el rey más perverso. Y esa historia continúa el próximo sábado, porque va a continuar. Entonces yo quiero que vean algo. El mundo ve los lujos, el mundo ve el poder, el mundo ve la grandeza, el mundo lo ve a usted. Usted no ha visto que todo el mundo se enloquece, sale a comer y lo primero que toman, ¿qué? ¿Y por dónde lo mandan? Por Facebook, por Instagram, y no. Salen de paseo y tomen. Y el mundo busca mostrarse. Buscan mostrarse. ¿Para qué? ¿Para qué quiere usted impresionar a la gente? Preocúrese por impresionar a Dios. Amén. El mundo ve eso, la fama, el dinero, las cosas, pero Dios ve muy diferente. Dios ve tu corazón. Así que lo que estás pensando, Dios ya lo sabe. Cuando yo estaba en el mundo, Dios conocía mi corazón. Yo en el mundo era perverso. Parecía hermano de Salomón. Mujeres, licor, y le di todo el gusto que quería mi bello cuerpecito. Pero ese no era el verdadero yo. El que Dios sí me conocía como era yo. Y por eso me trajo aquí a predicarles a ustedes. Dios es el único que sabe las intenciones de su corazón. El dinero, nos han enseñado que el dinero es una señal de bendición. Y es cierto y no. El dinero es una bendición, pero dependiendo cómo lo usas. Yo tengo una pregunta. ¿Ayudas a tus padres? ¿Ayudas a tus viejos? Sí, porque yo veo la gente que papá y mamá y se casan, se van o trabajan
y se olvidaron del papá y se olvidaron de la mamá, y a veces unos pobres viejos de pronto están aguantando hambre. ¿Te preocupa de los pobres? ¿Te preocupas de algún vecino? Yo alguna vez estaba en el supermercado haciendo la cola para pagar y veo unas ancianas comprando una yuca, una papa, una patica de pollo. ¡Qué tristeza! Yo le he pagado su mercadito y le doy para que compre más. Usted tiene que preocuparse por la gente, por los necesitados. ¿Usted piensa en los necesitados o solo piensa en usted? David solo pensaba en el templo. David pensaba que nunca nadie había hecho nada para Dios y que él tenía que ser el primero, y así fue. ¿Está entendiendo la magnitud de ese hombre? Loco, apasionado por Dios. Por eso este mensaje de hoy. ¿Cómo ve usted? Porque como usted vea, es muy diferente a cómo ve Dios. Tenemos que aprender a mirar como ve Dios. No se preocupe tanto por el qué dirán. No. Haga tesoros para el cielo. Yo le hago una pregunta. Mucha gente se preocupa, ay, que me voy a morir. Qué bendición que me vaya a morir. Por lo menos en el caso mío. Estoy listo. ¿Cómo usted no va a estar listo para ir a un sitio donde te vas a encontrar con Jesús, donde las calles son de oro, el mar de cristal, las plantas cantan, allá no hay enfermedad, no te cansas, no hay tristeza, no hay amargura, todo es alegría, todo es felicidad? No entiendo la gente cuando se va a morir por qué llora, si es lo más hermoso que nos puede suceder. Saulo de Tarso lo dijo muy claro: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ves? Pero nosotros no somos pecadores, nosotros somos seguidores de Jesús y sabemos para dónde vamos. Yo sé para dónde voy. Corro, camino, hago ejercicio, hago deporte. Profeta ya también le enseñé, el profeta ahora ya parece un pez nadando. Claro, pero para mantener fuerte el templo del Espíritu Santo. Sí. 76 años, voy para 77, 80. No me importa si puedo llegar a 85, 90, pero fuerte. Yo siempre he dicho que yo seré como Moisés. Y es lo que yo leí cuando llegué a Cristo. Y era Moisés de 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Yo puse mismo, amén, Señor, yo, Jorge. Sí. Fuerte. Entienda algo. Aprende a mirar como ve Dios. Amén. Colócate de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por lo que harás. Señor, tú miras el corazón. Tú no miras lo que dice la gente. A ti lo que te interesa es cómo somos en realidad, quiénes somos en realidad. Así que te damos gracias, Señor, por lo que eres, por lo que has hecho en nuestras vidas, por haberte atravesado en nuestro caminar. Y danos un corazón entendido y sabio para entender que tenemos que ser tus manos en este planeta, que tenemos que ser tu boca para aconsejar a la gente, Señor. Que no, amén, Señor, si nos bendice, nos das oro, plata, amén, Señor, claro que sí, no vamos a decir que no, Señor, pero que no se aparte nuestro corazón de ti, ni de ayudar al necesitado, Señor.
Bendigo esta congregación linda y hermosa. Bendigo a todos los que nos ven por internet. Y les digo que la próxima semana nos vemos por este mismo canal y a esta misma hora. Así que, Iglesia del Encuentro, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios alce su rostro sobre ustedes y que Dios ponga en ustedes paz. Y que las bendiciones del Dios Todopoderoso los persigan y los alcancen en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.